quiere que estemos. Hoy estamos a cielos abiertos, una iglesia sin techo. Amén. Una iglesia sin techo, así que mirá para arriba y no hay techo. Mirá para los costados, no hay pared. Pero aún así la iglesia se sigue congregando, aún así la iglesia tiene palabra, aún así la iglesia trae esperanza a este mundo que tanto está necesitando. Así que estamos muy contentos porque Dios permitió que no llueva. Decirle a que está a tu lado, mirá el privilegio que tenemos. No hay sol, no nos quema la carita. Vamos a poder estar sentaditos bien tranquilos. No nos vamos a escapar del sol, sino que vamos a estar al aire libre. Qué lindo, ¿no? Me emociona porque cada domingo es desafiante. Decirle que está a tu lado. ¿Quién dijo que el evangelio es para comodidad? El evangelio no es estar cómodo. El evangelio no es estar en comodidad. El evangelio no es que, bueno, ahora tengo la oportunidad de abrir YouTube y me congrego sobre ahí en mi diván con mis tortas fritas, mi mate. No, ¿alguien trajo torta frita? Levante la mano. Me guardan una torta frita. El evangelio no es cómodo. El evangelio te va a incomodar. El evangelio te va a llevar a estar incómodo constantemente. Constantemente el evangelio te va a llevar a que no te aquietes, a que no dejes de ser transformado por el Dios de este siglo. Decirle que está a tu lado, no dejes que el Dios de este siglo te acomode. Por eso el evangelio siempre va a llevarte a más. El evangelio siempre va a ir en gloria. El evangelio siempre va a ir de poder en poder. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que va de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces nunca vamos a tener un Dios que no nos va a llevar a más. Siempre Dios está llevándonos a más. Somos nosotros que si no nos renovamos en la nueva vida en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús hoy? Los que no levantaron la mano, bueno, pasen al frente, vamos a orar. Pero ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Estar en Cristo es vivir una vida totalmente diferente. Yo antes vivía de una manera porque no tenía Cristo, era transgredor de la ley. Y al saber que yo no tenía una ley que me corrija, como los mandamientos, aunque están los mandamientos para todo el mundo, pero soy yo el que elige vivir una vida y una vida tal. Pero cuando venimos a Cristo, produce un arrepentimiento en nuestro corazón, y al sentir ese arrepentimiento, ahora yo no voy a vivir de la manera que vivía antes, sino que ahora voy a vivir de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Ahora Dios en Cristo Jesús nos reviste en una nueva criatura. ¿Se acabaron los amenes? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Porque se trata de eso, el evangelio. Por eso el evangelio nunca vas a estar tan cómodo, nunca. Siempre te va a llevar el evangelio de poder en poder. Y de gloria en gloria. Porque nuestro Cristo, nuestro Jesucristo, Jesús, el que resucitó entre los muertos, Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice que Él nos entregó todo poder a la iglesia. Entonces, todo el poder que tenemos nosotros para manifestar un evangelio glorioso, para manifestar un evangelio que es poder para salvación. Por eso nunca el evangelio va a ser cómodo. Nunca te va a que no te renueves. El evangelio te va a impulsar violentamente. Dice que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. El evangelio te va a meter en un proceso que nunca más vas a estar cómodo.
Y no te estoy hablando de una religión, porque las religiones tienen su límite. Yo te estoy hablando de tener una vida y una intimidad y una relación con Jesús. Por eso, nuestro Jesús está vivo. Y Él nos va a siempre llevar a más alto, a más alto, a más alto, a más alto, a más alto. Por eso predicamos el Evangelio, por eso estamos todos los sábados anunciarnos buenas noticias en un mundo que necesita la luz, en un mundo que está oscuro, en un mundo que el amor se está enfriando de muchos, pero el amor de la iglesia, el amor que está pegada en Cristo Jesús no se va a apagar, no se va a apagar, porque el que alimenta el amor está vivo y tiene un nombre, el que alimente ese amor, no el amor que nosotros podemos sentir, no el amor que podemos producir en un matrimonio, es mucho más profundo el amor de Dios, es mucho más profundo el amor de Dios que te va a llevar a que puedas razonar totalmente diferente. Pero el amor de Dios es tan profundo porque de tal manera Dios amó al mundo y de tal manera Dios me ama. De tal manera yo todos los días me recuerdo Juan 3:16. Juan 3:16. Cada vez que me despierto digo, Señor, de tal manera me amas que estoy acá de nuevo entre mi familia y que mi esposa y mis hijos me van a poder disfrutar. De tal manera me amas, Señor. Y es lindo saber que Dios te ama. Es lindo saber que Dios te creó con un propósito. Que es lindo saber que Dios te creó con una imagen y una semejanza. Y que a través de Cristo recuperamos esa imagen y semejanza. Y ahora Él nos ama de tal manera. Él no te ama porque aceptas a Jesús. Él te ama de tal manera antes de la fundación del mundo. Pero en Jesús tenemos otra redención, tenemos un acercamiento totalmente diferente a nuestro Creador. Por medio de Jesús somos justificados, somos totalmente justificados delante de Él porque creemos en Jesús. Porque creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios vivo. Por eso la iglesia tenemos que demostrar al mundo que vivir en el Evangelio es vivir con alegría. Y no digo que no vamos a vivir, que estamos viviendo en el color de rosa. No digo que no vamos a vivir aflicciones, no digo que no vamos a vivir cosas, situaciones. Vivimos todo el mismo país, toda la misma situación económica. Pero la diferencia es que nuestras cargas ahora las lleva Jesús. Las lleva Cristo. Las lleva a la cruz del Calvario. Nuestras cargas ahora Él absorbe. Pero el que no tiene a Cristo vive en una profunda ansiedad, en una profunda desesperanza, en una profunda constantemente no sabe qué va a pasar con el futuro, no sabe qué va a pasar con lo que viene, que dentro de unos años. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, sí sabemos lo que vamos a terminar y cómo vamos a terminar. En victoria, porque la iglesia no será detenida, porque la iglesia no va a ser detenida, porque la iglesia sigue avanzando hace más de 2000 años. La iglesia sigue en pie con un mensaje de esperanza y de vida eterna en Cristo Jesús. Y en esta tarde quiero hablarte. El Señor me viene hablando de comportamientos. Decirle que está a tu lado, comportamientos. Si estoy en el ropaje nuevo, si estoy en una nueva criatura, yo no puedo vivir de la misma manera que yo vivía hace años atrás. Yo ahora tengo que dedicarme a vivir una vida en Cristo Jesús. Para eso debo dedicarme a leer las Escrituras, la Biblia. Para eso debo de tener una comunión, oración con Dios. Para eso debo ocuparme que cada día la imagen de Cristo y la semejanza de Cristo crezca en mi vida. Yo debo aprender
a comportarme de la manera contraria de la que antes me comportaba. Porque si no, no va a haber ninguna diferencia y ninguna transformación. Va a ser una religión más. Por eso la religión no puede cambiar el comportamiento del humano. La religión no puede cambiar el comportamiento de la humanidad. Pero si hay una sola persona que sí puede cambiar el comportamiento de una persona, de una familia, de una sociedad y de una nación. Ese se llama Jesús. Él sí tiene el poder para transformarnos completamente en personas totalmente nuevas. Él es el único que puede darte y arrancarte del corazón de piedra que muchas veces la vida nos hace de piedra por situaciones, traumas y todo lo que vivimos de niños y de chicos y de la adolescencia y desde preadolescente hasta que somos jóvenes y llegamos al matrimonio y todo reventado con problemas, con situaciones que al final, que es esto y que lo otro, nos terminamos separando, que esto y que esto y que lo otro. Porque hay una manera de comportamiento que no fue transformada. No fue transformada. Tal vez viviste por muchas religiones, tal vez acudiste a muchos psicólogos, tal vez hiciste terapia, pero nunca cambió el comportamiento. Porque el comportamiento no tiene que ver con que, bueno, hoy ya, yo ahora soy bueno y punto. No, tiene que haber una transformación en el corazón. Tiene que haber una transformación dentro del cuerpo, dentro de lo interior del corazón de cada hombre y de cada mujer. Por eso ayer decía que las guerras se inician primeramente en el corazón de un hombre. El odio se genera en el corazón de alguien que vivió una vida traumática. La falta de perdón se genera en el corazón por vivir una vida constantemente sin perdonar. Y así podemos ver mucho comportamiento y podemos enumerar muchos comportamientos. Pero el único que tiene el poder para cambiar la transformación de cualquier hombre que cree y que abra su corazón en Jesucristo es Él. Es el único que puede transformar lo interno. Entonces, todos estos días Dios me vino hablando sobre el comportamiento, de cómo debo comportarme, de cómo debo vivir una vida en Cristo Jesús. Y no hablo de una religión, sino que hablo de un estilo de vida. Es un estilo de vida. Yo no voy a fingir para que me vean todos. Yo vivo así adentro de mi casa, afuera de mi casa, en los íntimos. Cuando estoy bajo presión, cuando estoy con alegría, cuando estoy llorando. Porque somos seres humanos y tenemos emociones. ¿Cuántos tienen emociones? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos se ríen? ¿Cuántos saltan? ¿Cuántos se angustian? Todos. Hay emociones dentro nuestro. Hay emociones. Pero el poder del Evangelio tiene el poder para transformar el corazón de la persona que crea en Jesucristo. Y quiero darte unos datos que son interesantes, que son científicos los datos, y quiero hablarte de vivir una vida, un estilo de vida constantemente en perdón. Decirle al que está a tu lado, 70 veces 7 tenés que perdonar. Decíselo. Hay gente que lo mira así, no, mejor no se lo digo. No, mejor no se lo digo. No, ningún matrimonio se codee. Dígaselo, pero no hay oportunidad de codo. ¿Ok? La Biblia nos manda a que cada ser humano perdone 70 veces 7 durante el día. 70 veces 7 durante el día, multiplicar 7 por 7, 70. ¿Cuántas veces tenemos que estar, perdón, y creo que no va a alcanzar las 24 horas para terminar de decir perdón? Cuando ya cambió la hora, ya tenemos que iniciar de nuevo
¿No? Dice que la falta de perdón está calificada hoy, en los tiempos modernos. Dice que la falta de perdón está calificada en los libros médicos como una enfermedad. Ya la medicina está tratando a la falta de perdón como una enfermedad crónica. No lo digo yo, lo dice el internet. Ahora le voy a dar la fuente. En los libros de médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica y retrasa la recuperación llegando hasta la muerte. Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera sosteniendo un estudio, y mantiene esa manera de vivir. El estudio lo realizó el doctor Steven Standiford, jefe de la cirugía de cáncer de los Estados Unidos. O sea, no te lo está diciendo alguien que está divagando en poesía, que ve que bueno, hay mucha gente que está en ansiedad y diría, bueno, vamos a decir que la falta de perdón hoy es una enfermedad. Y que alguien lo dijo porque se le ocurrió decirlo. No, hay muchos estudios que este doctor realizó que llegó a la conclusión que más del 61% de las personas que fueron atendidas por él vinieron con cáncer. Y el 61% eran personas que les costaba perdonar, que no podían perdonar. No podían perdonar al padre que lo abandonó, no podían perdonar a la esposa que lo dejó, no podían perdonarse que su abuelo, el otro, lo que esto y lo otro. No podían superar. Y muchos terminaban con cáncer crónico, con cáncer muy avanzados. Entonces este médico empieza a realizar diferentes estudios, a ver cuál es el motivo que se está produciendo esta epidemia que está matando a mucha gente. Entonces él empieza a investigar y él termina diciendo que él creó una terapia que a los pacientes los trata con terapias para perdonar. Y dice que los resultados son abismal, más que los medicamentos. Después el doctor Michael Barry es un pastor que escribió un libro que se llama Proyecto del Perdón, que él también reafirma, dice que el 61% de los pacientes que contienen cáncer es porque tienen problema de perdonar. Por algo Jesús nos manda a perdonar 70 veces 7. Parece una locura, pero Jesús estaba viendo los tiempos estos que estamos viviendo. Jesús estaba viendo los tiempos ya adelantados, los tiempos que estaban muy avanzados como estos tiempos. ¿Cómo podemos ver que hoy cada vez más están haciendo hospitales, están haciendo lugares para mantener a la gente psiquiátricamente dentro de ese lugar? La pandemia ha dejado muchas secuelas de eso, de entrar en una ansiedad crónica, de dispararse de la bipolaridad y tantas cosas y tantas enfermedades que se han despertado en estos tiempos. Pero uno de los mayores problemas y que frena lo de Dios es por no perdonar. Si querés fluir en lo sobrenatural, si querés fluir en el poder de Dios, debemos practicar el perdón todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Y voy a leer, a ver que alguien sepa leer claro, fuerte. ¿Me levante la mano? Venga, venga. Venga, ya que levantó la mano, lo voy a hacer participar. ¿Cómo es su nombre? Gustavo Adolfo, un fuerte aplauso. ¿Cómo está, Gustavo? Te bendigo. Igual, gracias. ¿Te animás a leer? ¿Cómo no? Listo, perfecto. Pero me tengo que ponerlos. Bueno, ponete. Los ayudo. Perfecto.
Vamos a leer las escrituras. Hoy hay viento. Yo te voy a decir ahora. Mateo 18, para los que tienen la Biblia, saquen Biblia. No me venga a la iglesia sin Biblia. Mateo 18, del versículo 21 hasta el versículo 35. Yo te voy a tener acá, desde el 21 hasta el 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor lo que le había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Terminó ahí? Terminó. Perfecto. Muy amable. Gustavo, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Muy amable. Tenemos una ilustración de Jesús. Jesús está hablando de un rey que perdonó a su siervo. Ese siervo le debía mucho dinero. Decía que está a tu lado, mucho dinero. Este rey iba a meter preso no solamente a él, sino a toda su familia. Porque él se quería cobrar de lo que le debía. Pero, como este siervo se arrodilló delante de él y le rogó, entonces este rey le perdona. Ahora, este que fue perdonado, también le debían dinero. Pero fue y quiso cobrar al que le debía, y como el otro debía le hizo lo mismo que él hizo al rey, pero este no tuvo compasión ni lástima, entonces mandó a que le cobrara de una forma. Decirle que está a tu lado, siempre hay un buchón. Y ese buchón es el diablo. Ahí hace referencia a Satanás. El buchón es el que va a ir delante del Padre y va a decir, ¿este es tu hijo? ¡Ah! Mira que tiene contienda con este y este y este y este y este. Y si no arregla el asunto, yo tengo que tomar carta en el asunto. El diablo, Satanás, es un
Se me fue la palabra. Un fiscal, un acusador, que va a fiscalizar cada vida nuestra. Él va a fiscalizar y va a regentear que nosotros estemos en Cristo Jesús. Miren qué importante. ¿Cómo es el panorama? Entonces, este siervo no lo perdonó cuando él recibió perdón. Pero no fue misericordioso. No tuvo ni una pestaña de lástima. Terminó condenando a su prójimo. Y alguien lo vio y lo acusó al rey. Y el rey lo mandó a llamar. Y le dijo, hey, ¿qué onda con vos, viejo? Como diríamos acá en Argentina, che, pero yo te perdoné, flaco, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Vos me pediste arrepentimiento y yo acepté ese arrepentimiento. Entonces pasa lo que sucede. De la misma manera es el Evangelio. De la misma manera hay un rey que se llama Jesús. Hay un Dios Padre, pero también está Jesús como rey. De la misma manera que hemos recibido el perdón, ¿cuántos recibieron el perdón de pecado? Y qué importante es recibir el perdón de pecados de nuestro Padre Celestial. Qué importante es sentirse perdonado por nuestro Creador. Qué importante que es cuando yo experimenté el perdón, porque el perdón de Dios se experimenta. Es como que viene una mano y arranca toda esa mochila horrible que el pecado, que todo lo que hemos vivido por la injusticia y todo lo que ya dije, es arrancado. Y ahora tu conciencia, ya cuando Él mete las manos, tu conciencia queda totalmente reseteada. Como que nunca ha sucedido nada. Como que lo que yo hice ahora me siento perdonado, aunque fue fuerte. Pero cuando recibís el perdón de Dios, cuando recibís ese perdón, experimentás una vida totalmente libre. Totalmente libre. Libre. Por eso cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento de nuestros pecados y Él nos perdona, es como que te sacan una mochila del cuerpo. Del cuerpo. ¿Saben? No voy a dar estadísticas, pero son altas las estadísticas por divorcio en estos meses, años y en lo que dejó la pandemia. Por no, muchas veces, perdoname, te perdono, bajo un poquito el orgullo y la verdad que sí, le erré, le pifié, pero no, es como que va un aumento eso. Y es como describe la Biblia, que en los últimos tiempos la maldad iba a crecer y está sucediendo. Por eso hablo de un comportamiento que si no tenés a Cristo, si no tenés a Dios, vas a vivir en una crónica vida altarena, orgullosa, de falta de perdón. Vas a vivir una vida totalmente apartada de Dios. Por eso es importante saber que lo que Jesús pone para que nosotros vivamos, le dediquemos tiempo. Porque las palabras de Jesús dijo, mis palabras, sus palabras no van a pasar. Él cumplió todas las palabras, pero sus palabras no pasarán. No están escritas porque sí, están escritas como un manual. Dijo Jesús, sean manso y humilde como yo le mostré, como yo le enseñé. Mi enseñanza es totalmente liviana para llevarla. Es totalmente libre, se puede llevar, no es tan complicada.
No es tan complicado vivir como yo le mostré de esta manera. Por eso le dejo escrito que mis palabras no van a pasar. Entonces, debemos dedicarnos al comportamiento de la nueva criatura. La ira, la crítica constante, el egoísmo, el rechazo, la agresión, la lástima, lastiman cualquier tipo de persona. Aún las familias. ¿Saben? ¿Saben que mi familia por años se sufrió de una persecución de hijo a padre y de padre a hijo? Hubo un patrón que se llama iniquidad, que siempre se repetía en mi familia, que el padre y el hijo terminaban en discusión, terminaban peleándose y terminaban alejándose. De hecho, que mi papá, por muchos años, casi más de 15 o 20 años, él nunca vio a su papá, porque había sucedido una situación y como ninguno aflojó, ok, yo me voy. Mi papá toma su camino, el padre toma su camino. Y así una sucesiva repetición en mi familia. Familia destruida porque te perdono. La verdad que estuve mal. No, aumentan la llama al fuego. Y eso hace que la iniquidad siga y se aumente cada vez más. Entonces una vez Dios me habló diciendo, hey, esto hay que cortar en tu familia, esto está en tu apellido. Y la verdad que hice oídos sordos. Muchas veces hacemos oídos sordos de lo que nos dice Dios, ¿no? Cuando te dice, date la vuelta y pedí perdón. ¿No? Lo sentimos. Bueno, yo hice eso. Luego, unos meses más tarde, me vuelve a hablar Dios de nuevo. Y me dice, tenés que arreglar el asunto con tu papá. Y yo veía que esa iniquidad estaba repitiéndose en mi vida. Se estaba repitiendo nuevamente mi apellido. Entonces yo tuve que ir a la casa de mi papá y sentarlo. Cosa que jamás en la historia de mi familia había pasado. Me mirarán como, wow, qué raro. Nunca había pasado esto. Era la primera vez que alguien sentaba al padre, el hijo sentaba al padre para pedirle perdón por todas las situaciones que le hizo vivir. Mi papá llenos sus ojos de lágrima, también pidiéndome perdón. Y ahí se cortó una iniquidad de falta de perdón. Ahí se cortó con la iniquidad que venía en mi apellido, como tantas otras cosas. Entonces, ahí ese mismo día se quebró el distanciamiento social que yo tenía con mi papá. Se quebró ese distanciamiento. Antes me costaba decirle te amo o abrazarlo, pero cuando se rompió esa maldición, porque es una maldición generacional, que ahí actúan espíritus inmundos para destruir a todas las familias, para destruir matrimonios, para destruir el vínculo más importante que es la familia. Entonces vemos qué importante es pedir perdón, porque si no sigue de generación en generación. Si yo no cortaba, si yo no me dedicaba a cortar esa maldición, humillarme y pedirle perdón a mi papá, y que mi papá me pida perdón a mí, fue algo histórico en mi familia. Por eso vemos muchas personas muchas veces llorando en los funerales. Ay, porque casi, pero no le pude pedir perdón.
y se atan a esa persona. Y viven en un círculo atado por eso. Y se entorna una vida constantemente en algo cíclico. En algo que nunca va a salir si no haces el primer paso y largas el perdón. Nada es casual que sea justo Pedro, el gran discípulo, el apóstol, pregunte cuántas veces hay que perdonar. Es uno de sus 12 discípulos, es uno de los más allegados a Jesús, es el que más le gusta estar con Jesús. Y le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le responde, 70 veces 7. Entonces, muchas veces la falta de perdón va a obstaculizar tu vida. No te va a dejar crecer. Vas a tener un techo. Vas a tener un límite. No vas a llegar a disfrutar tu matrimonio. No vas a llegar nunca a disfrutar tus hijos. Nunca vas a llegar a disfrutar lo que tenés. Porque eso es como una enfermedad que te va comiendo como el cáncer por dentro. Que te va sacando poco a poco el aliento hasta llegarte a amargarte toda tu vida y sacarte el aliento de vida que Dios te dio cuando naciste. Es una enfermedad que te va comiendo y te va alejando y que va infectando a otros. Porque el que padece esto, tarde o temprano, va a perjudicar a otros. Es como un veneno que va pasando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Por eso estos médicos se dedicaron a estudiar qué pasa con el cuerpo humano, que está todo bien, pero está el cáncer, ¿cómo podemos tratar? Entonces empezaron a hacer una serie de encuestas y lo primero que le preguntaban, ¿cómo fue la relación con papá? ¿Cómo fue la relación con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo fueron los primeros años de crianza? Y muchas veces, muchas personas son abandonadas, son dejadas, los padres se separan, dejan a sus hijos, no toman conciencia lo que está perjudicando toda una vida. Entonces esa persona nace con ese rencor, con ese trauma, y constantemente va a ir en aumento ese trauma. No va a poder vivir libremente, no va a poder disfrutar lo que tiene alrededor. Va a vivir traumático hasta que no suelta ese perdón, hasta que no abre su corazón y diga, hey, yo te perdono por esto, por esto y por esto, por esto. Por eso el amor de Dios y el perdón de Dios no entra en nuestras mentes. No va a entrar en el entendimiento, en nuestras neuronas. Porque el amor y el perdón de Dios es mucho más profundo. El amor de Dios y el perdón de Dios dice en su palabra que Él nos perdona y nos borra completamente en nuestra transgresión. Ahora, nuestro perdón tiene un límite. Tiene un límite. Porque, como me están mirando, te perdono. Pero ya seguro me la vas a cobrar de nuevo. Miramos así de todos. Sí, te perdono. Anda tranquilo, te perdono. Pero miramos como esa águila que busca comida, diciendo, bueno, en algún momento me vas a fallar de nuevo. El perdón de Dios no es así. El perdón de Dios no es así. ¿Cómo es
posible, le dijo el rey, que yo te perdoné y vos no supiste tener misericordia y perdón hacia otro? ¿Cómo es posible? Yo te perdoné la deuda. ¿Por qué no fuiste misericordioso? ¿Por qué no tuviste compasión con tu prójimo? ¿Por qué no le perdonaste tu deuda? El perdón de Dios es mucho más profundo. Y me voy a adelantar un poquito. Mateo 6:12 dice. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Ese es el gran clásico Padre Nuestro, que lo leemos y que lo sabemos y lo tenemos de memoria. Pero casi al final dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. En otra traducción dice, perdónanos los agravios que hemos hecho, como nosotros mismos liberamos el perdón a quienes nos han agraviado. Cuando vos experimentás el perdón de Dios, tu vida va a cambiar completamente a perdonar a otro. Porque si no, dice, la falta de perdón provoca que nuestros pecados sean retenidos. Marcos 11:25 dice, cuando estés orando, si encuentras que llevas algo en tu corazón contra otra persona, libérala y perdónala, para que tu Padre que está en los cielos también libere a ti y te perdone tus faltas. O sea que si yo retengo la falta de perdón, mi Padre que está en los cielos va a retener nuestros pecados. Hasta que nosotros no arreglemos la situación, hasta que yo no arregle la situación con mi papá, hasta que yo no arregle la situación con mi hermano, hasta que yo no arregle con la situación con mi suegra, hasta que yo no arregle la situación con mi suegro, hasta que yo no arregle la situación con la persona que me lastimó, la falta de perdón va a retener tus pecados y mis pecados. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y cuando estés orando, si encuentras que llevas algo en tu corazón contra otra persona, libérala y perdónala, para que tu Padre que está en los cielos también te libere a ti y te perdone tus faltas. ¿Saben cuántas veces con mi esposa tuvimos que humillarnos y pedir perdón? Aunque no había justificación, no había falta, pero aún así decidimos vivir un estilo de vida en perdón. Aún así decidimos vivir nuestro matrimonio, que cuando nos equivocamos, pedir perdón. Aún a mi hijo Owen, ya próximamente cuando ya Jaciel entienda, también le vamos a dar a entender y enseñar que el perdón es necesario en su vida diaria. Owen, cuando comete un error o algo, pueden pasar las horas, pero antes dice de dormir, viene y te dice, papá, ¿puedo hablar con vos? Mamá, ¿puedo hablar con vos? ¿Sabés que viste que me dijiste así, allá, así? Bueno, y yo no hice, bueno, te pido perdón. No se va a dormir si no pide perdón. Porque decidimos como familia implementar este estilo de vida. Decidimos vivir una vida diferente a lo que antes vivíamos. A mí me costaba mucho perdonar por los traumas que viví durante la niñez, el bullying que viví en la niñez. ¿Cuántos sufrieron de bullying?
Hoy el bullying es más cargado porque hoy te exponen hasta las redes. No solamente te lo dicen verbalmente, hoy te escrachan en las redes. Es más profundo el bullying que hoy se vive. Es más agresivo el bullying que hoy se vive. Entonces ese bullying a mí no me dejaba vivir, perdonar. Vivía atrapado en mi angustia. Pensaba que el mundo se había creado para estar en contra mío. Porque eso es lo que pasa cuando alguien está lastimado. Cuando alguien sufre de falta de perdón, cuando alguien sufre de algún trauma, parece que todas las prédicas son para él. Bueno, así me pasaba a mí. Hasta que yo no decidí vivir una vida y un estilo de vida con el perdón y decidimos con mi familia vivir de esta manera para no darle lugar al diablo. Porque la falta de perdón es comida para los demonios. Y no voy a entrar con la brujería y hechicería, porque la brujería y la hechicería está justamente buscando a esas personas, justamente para meterse y destruir las familias. Por eso necesitamos vivir ese estilo de vida que Pedro preguntó. Decirle que está a tu lado, Pedro preguntó. ¿Para qué preguntó Pedro, no? De una pregunta Jesús le trajo toda una enseñanza. Toda una enseñanza. Efesios 4:32, ya voy terminando. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos recibieron el perdón de Dios? Ahora tenemos el antídoto para perdonar a lo que nos ofende. Ahora tengo el antídoto yo para perdonar a aquellos que me agredieron y me traicionaron. Bueno, ok, ahora yo voy a perdonarlos. Porque si el rey perdonó al siervo, ¿quién soy yo para no perdonar a otra persona? Pero saben que muchas personas viven atados a este espíritu, porque termina siendo un espíritu. Termina siendo un espíritu. Entonces necesitamos rever nuestros corazones en la nueva creación, en Cristo Jesús que yo estoy ahora viviendo. Yo ya no puedo vivir con ese rencor. Yo tengo que aprender ahora a desarrollar el perdón que Cristo, a través de la cruz del Calvario, el sufrimiento, los latigazos, las llagas, ese madero que iban colgados los malditos, que en realidad tendríamos que haber sido colgados nosotros, cada uno de nosotros, pero Él decidió que no, que ninguno pase esa situación y que ahora Él iba a pasar esa situación y que nos va a perdonar de nuestros pecados. Pero en la vida cotidiana, ¿cuántas veces te hicieron un daño o algo y no perdonamos? ¿O cuántas veces exponemos a una persona y la ponemos en ridícula y no le decimos, che, me pasé la raya, te pido perdón? Ahí está Leandro, no me deja mentir. Una vez yo le hice un chiste de mal gusto, le dije, y vino el Espíritu Santo y me habló. Y yo tuve que ir y pedir perdón a Leandro. Vivía con nosotros. Es que nadie está exento de esto de espíritu. Todos en algún momento pasamos por esta situación. Todos, así como tenemos todos una medida de orgullo, así tenemos una medida de falta de perdón muchas veces. Todos.
Nada más que en argentino, entre chiste y chiste, se lo vamos tirando. Claro, se la vamos tirando. Entre chiste y chiste, se la vamos refregando. Todos en algún momento pasamos por esta situación, o por no perdonar o por no recibir perdón. Ah, pero yo perdoné, pero no me perdona. Ok, esa persona se va a estar encargando Dios con esa persona. Pero yo tengo que estar a cuenta con Dios. Yo tengo que estar a cuenta con aquel que me perdonó. Con aquel que puso su vida por mí. Por eso el Evangelio no es estar cómodo. No es soy salvo y punto. Hay una vida detrás del Evangelio que debemos descubrir y vivir y practicar para que así el mundo crea. Para que así el mundo crea, no. Nadie se traiga, nadie le robe la gloria a Dios. En Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Por amor nos perdonó. Por amor nos perdonó. Cuando entramos en razón y analizamos que Cristo nos está perdonando por amor a su nombre, dijo el Padre. Entonces, si nosotros no practicamos el perdón, no vamos a cultivar amor. Y es todo lo contrario. Porque el amor te lleva a perdonar. Yo no voy a decirle a mi esposa, ¡ja! En algún momento me la vas a cobrar. Yo voy a vivir hasta que el Señor me llame con ella. Nos reímos, pero hay muchas familias que viven así. No pueden cambiar su comportamiento. No deja que Cristo entre y cambie su comportamiento. No deja que el Espíritu Santo entre y cambie el comportamiento. Por eso debemos dedicarnos a escudriñar la nueva creación que Cristo nos dio. Y le voy a dar ejemplos de la Biblia. José y sus hermanos, ¿cuántos saben la historia de José? José si quería no podía pedir, si quería no los perdonaba. ¿Te gustaría que te vendan? ¿Que te tiren a la cárcel? ¿Que te vendan como un esclavo? Bueno, José pasó todo eso. Y aún cuando estuvo en su auge, cuando estés en tu gloria, perdóname. Cuando estaba en su gloria, él decidió perdonar. Aún ya estando con una posición muy alta. Y así podemos ver cómo Dios perdona a Nínive también de su pecado. Podemos ver la mujer sorprendida en adulterio como Jesús la perdona. Y podemos enumerar cantidades de ejemplos en la Biblia. Yo debo leer la Biblia para ser transformado, no para traer una prédica. Yo debo tener la Biblia, las Escrituras, para ser transformado de gloria en gloria y de poder en poder. No para armar un buen sermón, porque de nada serviría que yo no implemente nada de lo que está ahí y haga que viva la viva Pepa. Por eso necesitamos dedicarnos a las Escrituras, leer las Escrituras, no para tener la revelación ultra, archi, mega, profunda para que el mundo crea, no. Muéstrame tus frutos. Jesús nos va a venir a buscar, che, a ver,
Mati, mandame la última revelación que recibiste. Y no, Él va a venir a buscar frutos. Frutos de arrepentimientos. Frutos de una nueva vida. Frutos de una intimidad. Frutos que van a hacer a la persona. Frutos que van a traer, que van a reconciliar. Nosotros estamos para reconciliar. Tenemos un ministerio de reconciliación. El Evangelio es reconciliación con nuestro Padre Celestial. Por eso necesitamos escudriñarnos. Por eso vemos toda la maldad que está producida. Por eso vemos cómo la gente hoy te roza un poquito el auto y ya se para y te corren. Porque hay un tormento en el corazón. Capaz que se dijeron 2 palabras y ya los dos... Pero como claro, uno viene herido, el otro viene herido y cualquier que saque chispa se va a prender en esa. Por eso, al no estar en Cristo, vamos a vivir una vida constantemente en ruina. Pero en Cristo Jesús debemos dedicarnos a vivir una vida eterna aquí en la tierra. Acá en la tierra. Por eso, sé que hay muchas personas que le cuesta perdonar. No pueden perdonar a su padre, no pueden perdonar a esa persona que abusó, a esa persona que lo estafó, a esa persona que lo dejó, a esa persona que lo expuso públicamente. Y viven como en un círculo. Y no dejan que la vida de Dios entre completamente. Entonces, si yo retengo el perdón, estoy reteniendo mis pecados. Cuando vaya a nuestro Padre, porque un día vamos a estar delante de Dios. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios. Y va a demandar una pregunta, pero también va a demandar una respuesta. Y es lo que necesitamos, ser transformados cada día, para que podamos ser transformados desde el corazón, y cambiar nuestros comportamientos. Yo no sé cuántos hoy necesitan cortar con ese círculo que no te deja avanzar, no te deja amar a tu prójimo, no te deja amar a tu familia, no te deja amar tu matrimonio, no te deja amar tu hijo, no te deja amar. Por eso mucha gente busca el amor de los animales, porque saben que los animales, al menos el perro va a quedar ahí. Al menos el gato por ahí se va. Pero el perro, como que bueno, este va a quedar conmigo y este no me va a hacer nada. Más que morderme no va a pasar. Es trágico, pero es así. Hay gente que vuelca su amor en los animales, porque volcar el amor y la confianza en una persona es estar a la defensiva y va a decir, en cualquier momento me va a dañar como me dañó o como me lo hizo. Entonces, si no nos dedicamos a cortar esa iniquidad, va a seguir por las generaciones. Hoy te toca a vos, mañana te va a tocar a tu hijo, pasado a tus nietos. Y si nadie se detiene a cortar esa iniquidad, porque es una maldición, va a seguir andando como estaba ocurriendo en mi familia. Como estaba ocurriendo en mi familia. Hasta que no se derribó esa maldición, yo no podía disfrutar de mi papá. Pero después que eso se rompió, yo pude disfrutar a mi papá. Pude disfrutarlo de una manera amorosa, de una manera totalmente distinta. Pero cuando está esa falta de perdón, no puedes amar a nadie, ni a Dios mismo.
ni a Dios mismo. Puede decir, yo amo a Dios, pero ya leímos las Escrituras. Ya leímos las Escrituras. Él va a retener nuestros pecados hasta que nosotros no arreglemos el asunto acá en la tierra. No hay que arreglarlo allá arriba, ¿eh? El asunto hay que arreglar acá. Todas las situaciones, no vamos a esperar que lleguemos al cielo y bueno, Señor, mirá lo que me pasó. No. Antes de que nos vayamos tenemos que arreglar todas las cosas. Para irnos allá, al cielo, con otras respuestas. Entonces necesitamos en este tiempo soltar ese perdón. Soltar ese abuso. Soltar las palabras violentas. Soltar esa parte de la ira, el trauma que produjo en la niñez, que produjo ese trauma. Hace unos días atrás viajé a Uruguay y me voy adelante de una mujer ya avanzada de edad, casi de 50 y pico más de años, tenía casi 60 años. Y el Espíritu Santo me habló de los 8 años. Estaba reteniendo una falta de perdón de los 8 años. Estamos hablando de más de 42 años. Estamos hablando de vivir una vida completa, amargada, completa, por no abrir su corazón y pedir perdón. 42 años viviendo un tormentos. Por eso no dejes pasar cuando algo te suceda. Pedí perdón. Humillate. Bajá el orgullo argentino, el macho argentino y humillate. Humillémonos. Y si es mujer, bueno, también humillémonos. Humillate. No es cuestión de quién gana o quién tiene justicia. Es cuestión de que te amo. No te voy a perder por esta ofensa. Yo soy pastor. El porcentaje en los matrimonios muchas veces se manifiestan por la falta de perdón. Las discusiones. Los momentos que pasan en la familia es por no pedir perdón. Y atendemos. Y preguntamos, indagamos. No, pasa que esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y de cuándo lo tenés eso? No, hace un montón. ¿Y cómo puede vivir con eso dentro tuyo? Por eso tenés que liberar el perdón. Tenés que liberar ese perdón. Tenés que liberar a la persona. Porque si no sos esclava de la persona. Estás atada de la persona. Y no importa si la persona no se puso a cuenta con vos. El tema es que vos te pongas a cuenta. Y que el que te está viendo es el Padre Celestial. El que está viendo el comportamiento es el Padre Celestial. Es el Padre. Yo creo que inclines tus ojos, tu rostro. Y quiero que medites esa escritura con los ojos cerrados. Porque el Espíritu Santo está hablando. Dice así. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, como lo estás haciendo ahora, si encuentras que llevas algo en tu corazón contra otra persona, libérala y perdónala para que tu Padre, que está en los cielos, también te libere a ti y te perdone tus faltas. Medita mientras cantamos y adoramos. Hay alguien que siempre va a suceder que no le perdonaste.
que fuiste injusto. Pero eso está trayendo una atadura aún en lo económico, aún en el corazón, aún en el cuerpo, porque vemos que hoy la falta de perdón es tratada como una enfermedad crónica. Para que Dios libere y rompa esas cadenas definitivamente. Que rompa. Que cuando veas a la persona, no te produzca el odio que te produce. No te produzca lo que te produce cuando ves a la persona. Ah, mira quién vino ahora. Hey, viniste, ¿cómo estás? Te perdono. Claro que sí. Que cuando veas a la persona o cuando te llame. Porque hay muchas personas que, no quiero saber nada con esta persona. Ahí hay falta de perdón. Ahí hay falta de perdón. Hoy quien te bloquea es porque algo pasó. Algo sucedió. Hoy es más fácil. Bloqueamos WhatsApp y listo. No veo más a la persona. Pero sigue estando en tu corazón. Puedes bloquearla de las redes, borrar las redes, pero en tu corazón no, hasta que no liberes el perdón. Hasta que no liberes. Y hay personas que tienen que pedir perdón a sus padres. Sí. Pedir perdón a tus padres. Yo le pedí perdón por todas las cosas malas que produje en su corazón. Y ahí se quebró la maldición, definitivamente. Pero hasta que alguien no acceda, alguien tiene que acceder. Alguien tiene que acceder. Alguien tiene que ceder. Y cuando cedemos, vas a experimentar ese perdón. Ese perdón. Por eso las enfermedades en las articulaciones provienen de la falta de perdón también. En los huesos. Por la falta de perdón. Pero es que no me escuchan. Es que no me entienden. Es que no me dejan hablar. No es cuestión de qué. Es cuestión que lo que sucede en tu corazón. Es cuestión de lo que está sucediendo adentro. Es lo que está sucediendo en tu interior que no te está dejando vivir. Y que poco a poco, si esa falta de perdón sigue creciendo, la amargura estará llamando. Por eso no deje que avance este veneno en tu interior. No deje que el veneno de la falta de perdón contagie a tus hijos, contagien a tus generaciones. No deje que el veneno siga aumentando, que se siga multiplicando. Córtalo en el nombre de Jesús. Digo conmigo, Padre, yo hoy perdono. Y nombre y apellido de la persona. Yo sé que el Espíritu Santo trajo nombre y apellido, rostros, situaciones, momentos. Porque el Espíritu Santo te va a recordar. Aún te va a recordar lo de los 4 años, 5, 3, 2, 5, 2, 1. Te lo va a recordar. Y soltalo. Y decir, yo perdono a tal persona. Yo perdono por esta situación, por este abuso, por esta situación de violencia, por esta situación, por esto, por lo otro. Y así dice, y el Padre va a perdonarte. De la misma manera que nosotros lo hacemos, somos perdonados en el cielo. Se está desatando un perdón y una restauración familiar. Restauración familiar. Restauración familiar. Otra vez el Espíritu Santo me habla. Restauración familiar. Restauración familiar.
Este Parque Les Ama va a ver muchas familias siendo transformadas, muchas familias siendo restauradas, muchas familias puestas en marcha nuevamente. Lo que parecía imposible, lo que ya había determinado un juez, lo que había determinado un abogado, lo que había determinado, el Padre empieza a revertir todas las situaciones. Porque estás liberando el perdón, estás liberándolo, le estás sacando. Lo estás sacando, lo estás sacando, lo estás sacando de tu interior. Estás desechando la muerte, estás desechando la amargura, estás siendo arrancada la misma amargura. En el nombre de Jesús. Háblale al espíritu familiar. Sí, es un espíritu familiar. Háblale al espíritu familiar. Dile, espíritu familiar, espíritu ancestral, sal de mi vida, sal de mi genética, sal de mi sangre, sal de mis huesos, sal de mi cuerpo, sal de mi familia, sal de mis hijos, sal de mis generaciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Soundstripe.